Hola chicos, bueno, os hago este ejercicio, que es el ejercicio del examen, como bien estaréis viendo, en vista de que creo que parece ser que tenéis dudas y que este ejercicio os resulta difícil, cuando en realidad la verdad es que no lo es tanto. Lo que pasa es que hay algunos conceptos que hay que tener claros y que quizás no, pues no los tengáis tan claros como se supone que tendríais que tenerlos ahora, ¿vale? Entonces este problema se podría decir que hay varias formas de plantearlo, ¿vale? Y yo, bueno, voy a intentar plantearlo de dos maneras. La primera, la que creo que es la menos, bueno, la más evidente en realidad, ¿vale? Eh, bueno, como sabéis, tenemos dos placas conductoras que forman un condensador. No están paralelas. La placa de abajo tiene unas dimensiones de A por B. La placa de arriba se corresponde, tiene las mismas dimensiones, ¿vale? En un lado de la placa están para x igual a 0, este es el eje x, para x igual a 0, la distancia de separación entre ambas es de h, y aquí la distancia de separación es de 2h. Si a es muy grande, o sea, si a es relativamente grande, entonces el ángulo de inclinación entre las dos placas es relativamente pequeño. Y aquí, como os digo en el enunciado, podemos hacer una suposición, que es que el campo eléctrico, que en realidad hará una cosa, si cogemos, imaginaros que una línea de campo que saliera de aquí, ¿vale? Esta línea de campo haría una cosa así, iría hasta aquí arriba y entraría de forma perpendicular a la placa, ¿vale? Porque como ya sabemos, las líneas de campo son perpendiculares a los conductores en la superficie del conductor. Eh, pero bueno, si consideramos que este ángulo de aquí, llamémoslo teta por el momento, es pequeñito, también lo será este ángulo de aquí, que es el mismo, ese ángulo teta, y bueno, os dije, podemos asumir en el enunciado, podemos asumir que el campo eléctrico es igual al módulo de E por, por K, ¿vale? Siendo K el vector unitario para el eje Z. Vamos, que el campo eléctrico, es paralelo al eje Z. Bueno, imaginaros, por decirlo de alguna manera, vamos, para venir a deciros que el potencial en las placas es el que nosotros le demos en toda la placa. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que si lo conectáramos con unos cables, cada uno a una fuente de alimentación. Perdonadme que el dibujo no esté saliendo del todo bien, pero estoy en una posición un poco difícil. En este caso, nosotros aquí, si nosotros aquí tenemos una fuerza electromotriz, ¿vale? Una diferencia de potencial entre una placa y otra, yo lo que estoy aplicando es una diferencia de potencial, en este caso, entre las dos placas, ¿vale? Pero hay una cosa que vosotros deberíais de saber ya, que es que el potencial en cada una de las placas va a ser constante, porque es un material conductor. Si por lo que sea esto que os estoy diciendo no os queda claro, que por cierto ya lo hemos visto en una pregunta que se hizo en clase, que era por qué no caía el potencial entre un punto y otro punto del conductor. Bueno, eso si queréis podéis ir a los apuntes que vimos ese día y os daréis cuenta otra vez de que si había una pequeña caída de potencial que dependía de la permitividad del material, bueno, de la resistencia que ofrecía el cable en este caso, y que era muy, muy, muy pequeña. Y que eso hacía que la caída de potencial que había era muy, muy, muy pequeña y podríamos despreciarla, ¿no? Bueno, pues en toda esta superficie ocurre lo mismo. De hecho, una forma que tendríais de verlo es volviendo más atrás todavía a cuando teníamos un conductor, ¿vale? Un material conductor, el que fuera, y resulta que teníamos unas cargas, ¿no? Que se distribuían en la superficie,
Sabíamos que, bueno, haciendo Gauss, veíamos que en el interior del conductor no teníamos carga, ¿vale? O no teníamos exceso de carga en realidad. Y si os acordáis, otra cosa que vimos es que el campo eléctrico era perpendicular a la superficie, ¿vale? Las cargas se distribuían de tal forma que el campo eléctrico era perpendicular a la superficie. Esto tiene una implicación con lo que estamos viendo ahora, es que si el campo eléctrico, que es otra cosa que ya vimos, lo definimos como el gradiente menos el gradiente del potencial, significa... Bueno, esto tenía, por hacer un poquito de memoria, ¿vale? Acordaros de que era perpendicular, la razón de que fuera perpendicular es de que si tuviera una componente tangente a la superficie, como el material es conductor, las cargas estarían moviéndose por la superficie, pero no están moviéndose por la superficie, ¿vale? Están ahí quietecitas. Por lo tanto, no tienen ninguna aceleración en la dirección tangencial y el campo eléctrico en la dirección tangencial es nulo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, si yo defino el campo eléctrico como la proyección tangencial más la proyección normal, ¿vale? Esto es igual al gradiente de V, que es igual simplemente a E en la dirección normal. La componente tangencial es 0, ¿de acuerdo? Esto significa que el gradiente del potencial en la dirección tangencial a la superficie, o sea, es decir, sobre la superficie, es nulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la variación del potencial en la superficie de ese conductor es 0, ¿vale? Eso nos lleva a que el potencial en toda la placa de abajo es constante y el potencial en toda la placa de arriba es constante, es el mismo, ¿vale? Desde que yo conecto el cable aquí, lo conecto a la fuente, ¿vale? Al potencial que sea, el potencial que tengo aquí es el que voy a tener en toda la placa y el potencial que tengo aquí es el que voy a tener en toda esta placa, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, pues ya van 7 minutos de vídeo, el tiempo pasa rápido. Teniendo en cuenta esto, el incremento de potencial entre una placa y otra, ¿vale? Va a venir dado por la integral entre 0 y z, porque hemos dicho que el campo eléctrico va en la dirección vertical, de menos E por el diferencial de z, ¿vale? Que esto va a ser igual a la densidad partido por la permitividad del medio por la coordenada z, ¿vale? Básicamente lo que estoy haciendo es, para cada punto, estoy haciendo la integral entre una placa y la otra placa. En este caso, por el camino vertical directamente, ¿vale? Bueno, pues esto va a ser el incremento del potencial entre una placa y otra, la diferencia de potencial entre una placa y otra. Como hemos dicho, los potenciales son constantes en ambas placas. Por lo tanto, esto se va a cumplir, recorra el camino que recorra de una placa a la otra. Esto va a ser el incremento de potencial que tenga de una placa a la otra. Por otro lado, ¿qué tengo? Tengo que me paso aquí abajo. La carga total que tendré en una de las placas será igual a la integral entre 0 y la carga total del diferencial de carga, ¿no? La carga total será un sumatorio de las infinitas cargas pequeñitas que tenga. ¿Y esto aquí es igual? Bueno, ¿cuánto vale ese diferencial de carga? Bueno, pues si os fijáis aquí, del incremento de V, ¿de acuerdo? He dicho que el incremento de V es igual a sigma partido epsilon por z, ¿no? Por lo tanto, sigma, aquí es igual, pues sigma despejando simplemente, ¿vale? Y ya voy a trabajar con la caída del potencial, ¿vale? Me voy a quitar el incremento, voy a poner ya directamente la caída de potencial, va a ser la caída de potencial
partido por z por la permitividad del medio. ¿De acuerdo? Ya hemos dicho que la caída de potencial es una cosa constante. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuánto vale z? Bueno, pues z, que es la distancia entre una placa y otra, ¿vale? ¿Cuánto valdrá? Pues no valen todos los puntos lo mismo. Pero esto es una cosa que os dejo a vosotros para que la veáis. Pero z varía con x, ¿vale? Z de x es igual a x, es igual a h por 1 más x partido por a. De forma que cuando x es igual a a, ¿vale? En este punto, z vale 2h, y cuando x es igual a 0, que estaríamos aquí, ¿vale? Z es simplemente igual a h, ¿vale? Perdón, aquí no sé si he dicho h o 2h, pero bueno, aquí vale 2h cuando x es igual a a, y aquí cuando x igual a 0 valdría simplemente h. Ok, bueno. Por lo tanto, sigo por aquí. Tengo que sigma, la densidad de carga por unidad de superficie, vendrá dada por la caída de potencial, por la permitividad, partido por h por 1 más x partido por a. ¿De acuerdo? Esto de aquí es z. Bueno, como podéis ver, no hemos hecho nada excepcional por ahora, ¿vale? Lo único que sí os he dicho desde el principio, es que la caída de potencial entre una placa y otra es una cosa constante, porque el potencial es constante en ambas placas. Cada una tiene su valor, pero es constante en ambas placas. ¿Vale? Por lo tanto, esto hay una manera... Bueno, ahora lo que vamos a escribir es algo similar a esto. Que la carga, ¿no?, que hay en una de las placas del capacitor, pero lo pongo aquí, es igual a la integral en todo el área de la placa de la densidad de carga por unidad de área por el diferencial de área, ¿vale? Para integrar aquí, yo puedo decir que el diferencial de área es igual a b, la distancia b, por dx, ¿no? Ese pequeño rectangulito. Por lo tanto, esto será igual a la integral entre 0 y a de sigma, ¿no?, de la densidad de carga por b por el diferencial de x, donde sigma es esto que ya habíamos calculado aquí, que será igual a la integral entre 0 y a del voltaje, de la caída de voltaje que hay entre ambas placas, por la permitividad por b partido por h total, que la carga total que tengo en una de las placas me queda como v todas estas constantes sale fuera, ¿vale? Y la integral de esto es un logaritmo neperiano que luego va multiplicado por la constante a, ¿vale? Por la longitud a, para que, bueno, al hacer la derivada me quede lo que me tiene que quedar, ¿vale? Es una integral de un logaritmo neperiano bastante sencilla que, bueno, yo me imagino que esto ya lo sabéis hacer rápidamente. ¿Vale? Por a por el logaritmo neperiano de 2. Bueno, si queréis, dejadme que lo escriba entero. 1 más x partido por a, ¿vale? Entre x igual a 0 y x igual a a. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando x igual a 0,
Esto es el logaritmo neperiano de 1, que vale 0, y cuando x igual a a, esto vale 2, y esto vale el logaritmo neperiano de 2. Por lo tanto, la carga será igual a v permitividad BA partido por h por el logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? La capacitancia es igual a Q partido por V, ¿no? A la carga partido por el voltaje. El voltaje es constante en ambas placas, la caída de voltaje es la que es entre las dos placas. Y simplemente tenemos que la capacitancia es, por tanto, voltaje con el voltaje arriba y abajo se van. La permitividad por B por A partido por H por el logaritmo neperiano de 2. Bueno, pues así de difícil era el ejercicio, ¿vale? Aquí lo tenéis resuelto. Y ya os digo, lo importante aquí, teniendo las ideas claras, creo que es fácil de hacerlo. Y tenéis que tener en cuenta que el voltaje, es decir, el potencial eléctrico en cada una de las placas es constante en toda la placa. ¿Por qué? Bueno, pues ya por lo que habíamos visto aquí, ¿vale? De que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor y por lo tanto el gradiente de V, el gradiente del voltaje en la dirección tangencial a la superficie es nulo. Bueno, espero que os haya quedado claro y si no, pues ya iremos resolviendo dudas.